Y la serie que empezamos hoy se titula Finanzas en el orden de Dios. Finanzas en el orden de Dios. Y vamos a desarrollar esta serie. Vamos a tocar una serie de temas muy bonitos, muy hermosos, que yo sé que van a ser de bendición. ¿Y por qué vamos a hablar de ese tema, pastor? Porque Dios va a empezar a traer respuesta financiera a muchas personas y necesitamos tener la sabiduría bíblica para que usted no caiga en las trampas de Satanás. El tema de hoy se titula La raíz del problema. Es necesario hablar de este tema porque con este tema hay una polémica muy grande, incluso hasta dentro de muchas iglesias y muchos que se dicen ser siervos, Y es un tema muy atacado por Satanás, porque él sabe que si logra atacar esta parte, ataca a la iglesia, hermano, ataca a la iglesia. Una iglesia que no tiene finanzas, que no tiene recursos, es una iglesia que literalmente va a tener que cerrar sus puertas. Y a usted y a mí nos debe doler cada vez que usted escuche que una iglesia tiene que cerrar sus puertas. En esta crisis, muchas iglesias han tenido que cerrar y eso es doloroso, es muy doloroso, porque eso es el reflejo de muchas problemáticas que subyacen al hecho de que una iglesia cierre sus puertas porque no pudo continuar, porque no tuvo para pagar un arriendo o lo que sea. Y esto es duro. Y si eso pasa, los pastores van a tener que salir a buscar un trabajo y tienen que dejar el trabajo de pastorear, porque muchos contumaces y atrevidos dicen que eso no es un trabajo y no es así. Si bien es cierto, ha habido mucho abuso con este tema por vividores, por mercaderes de la fe, como lo advirtió la palabra, pues también es cierto que es un tema bíblico en el que nos tenemos que educar. Pero vamos a empezar en orden y vamos a hablar de la raíz del problema, porque hablar de finanzas no es hablar de técnicas de administración. Aquí en la iglesia tenemos gente profesional, gente que sabe, gente que conoce y los podríamos invitar a que nos dictaran un seminario de cómo administrar finanzas. Pero cuando nosotros miramos las finanzas desde el punto de vista bíblico, el tema va muchísimo más allá que llevar unas cuentas de cuánto gana y cuánto gasta, de proyectarse y de tener metas de ahorro. El tema es mucho más profundo con Dios. Empecemos entonces por la base del problema. La realidad es que hay dos tipos de carácter en los creyentes que ocasionan o bendición o maldición en las finanzas. Hay un tipo de carácter que resulta en una vida financiera desordenada y hay otro tipo de carácter que trae mucha bendición al área financiera. Una de las áreas que el enemigo más ataca en la vida del creyente. Yo no sé cuántos de ustedes que son fieles,
y que apoyan la obra y que adoran al Señor con sus finanzas y que obedecen a la palabra, les ha pasado que tienen en sus manos aquello que tienen destinado para dar a la obra, al Señor, y el enemigo empieza con dardos de fuego, pero si no le alcanza, pero ¿cómo va a dar? Pero mejor utilice la plata en otra cosa, pero mejor, mire, grave es esto, el diablo siempre busca desviarlo a usted del propósito de Dios, siempre. Si usted inicia ayuno, como les cuento en mi caso, yo no estoy en ayuno, pero como hasta la 1 de la tarde, perfecto, hermano, perfecto. Empiezo ayuno y a las 10 de la mañana yo ya me quiero comer un pan, unos huevos, una fruta, algo me quiero comer. ¿Qué cosa, no? Pues eso es un ataque espiritual, porque Satanás sabe que en eso viene bendición. La obediencia trae bendición. Exactamente igual pasa con el tema de las finanzas. A muchos quizás les sorprenda saber que la palabra de Dios en promedio, habla sobre el tema de dinero y hace una referencia directa o indirecta a posesiones materiales en más o menos 2.400 versículos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 2.400. Imagínese usted. De las 38 parábolas del Señor Jesucristo, escuche, de las 38, 16 parábolas tienen que ver con cosas materiales o con cosas financieras. De hecho, el Nuevo Testamento se calcula que más o menos el 10% hace referencia al tema de los tesoros terrenales. Como usted se puede dar cuenta, el tema de las finanzas es un tema importante para Dios. El tema del dinero es un tema importante para Dios. ¿Por qué Dios ocupa tanto espacio en su palabra con respecto a este tema? ¿Por qué razón? Les voy a dar, hay muchas razones, pero les voy a dar dos razones globales por las cuales el Señor habla mucho de este tema. Y la primera razón es porque literalmente el manejo del dinero y de las cosas materiales está ligado y conectado al corazón del ser humano. Y la manera en cómo usted administra su plata deja ver y le dice a Dios y le muestra al Señor y a los demás cómo está su corazón y qué problemas hay en su corazón. Entonces, esa primera razón de por qué el Señor habla tanto de este tema y tan ampliamente es porque las finanzas están conectadas al corazón del ser humano y dejan ver en realidad qué hay allá en el corazón. La segunda razón es porque literalmente el dinero puede tener un efecto satánico y mortal en la vida del creyente, y no solo del creyente, sino de todo ser humano y en la vida de las sociedades. Tan es así que usted conoce la palabra donde dice raíz de todos los males. No dice de algunos, dice de todos los males es el amor al dinero. Ojo, no es el dinero, es el amor al dinero. Dios no se opone con que usted tenga plata. Dios no se opone con que usted prospere. Dios no se opone con que usted sea rico, millonario. Dios no tiene ningún problema con eso. No tiene ningún problema con eso. El asunto está es en el amor que se le tiene al dinero. Y ahí empezamos a dilucidar en esta enseñanza esta raíz que es delicadísima y que tiene que ver con
el amor al dinero. Muy bien. Yo quiero mencionar así rápidamente, sin entrar a profundizar, tres ejemplos al azar, bíblicos, que nos muestran la realidad de cómo, la realidad bíblica de cómo estas dos razones que les acabo de dar, por las cuales el Señor da eh, tanta información y toca tanto este tema en la Biblia, y a través de las cuales el Señor tiene que tratar con nuestro corazón, con el suyo y con el mío. Y uno de esos ejemplos de cómo vemos que está ligado este tema de las finanzas al corazón del ser humano y puede traer perversión, la encontramos en el libro de Lucas. Tome nota de la cita, por favor. Libro de Lucas, capítulo 3, del 3 al 14. De manera global, recordemos que el ministerio de Juan Bautista fue el ministerio usado por Dios para preparar calzada o para preparar la llegada del Señor Jesucristo como Mesías. Entonces el ministerio y la predicación de Juan Bautista siempre fue muy confrontante, fue duro, él predicaba duro, como diríamos hoy día, le cantaba la tabla a todo el mundo. Y en Lucas capítulo 3 del 7 al 9 dice, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Imagínese usted esta confrontación tan fuerte. Claro, después de esta confrontación se le acercan en el versículo 10 y le dicen, ay, ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos? Y Juan les decía, el que tiene dos túnicas comparta con el que no tiene. Está hablando de posesiones ahí. Poseer, poseer, poseer. Posesiones. El que no tiene, perdón, el que tiene dos túnicas comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos. Mire lo que está pasando. Para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijan más de lo que les es ordenado. Les respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza. Les dijo, ni a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. Mire lo que está predicando Juan. Los está llamando al arrepentimiento y es muy curioso que les está tocando el área material y el área financiera. Escucha, iglesia, muchas cosas en su vida quizás no han fluido por causa de una solapada idolatría al dinero. Cuando la palabra dice raíz de todos los males es el amor al dinero, nosotros nos tenemos que cuestionar. Nosotros nos tenemos que confrontar con la palabra, porque quizás esa es parte de la raíz, que se ha metido incluso en las iglesias y que se ha metido incluso en los púlpitos. Pactar, creo que eso ya está más que claro, no es de Dios, de Dios. Eso que se han inventado de pactar, eso de las radiolluvias que piden en las emisoras, piden plata. Y si usted tiene una necesidad, entonces le piden, ir y consignar allá al canal de televisión. Eso, nada de eso es de Dios, porque esa es una vulgar y disfrazada venta de indulgencias, como lo hacía y aún todavía hoy lo hace la Iglesia Católica desde la época de la Reforma, por allá en el siglo XIII, XIV, XV. Venta de indulgencias.
Si usted necesita un milagro con Dios, pacte. Si usted necesita sanidad, pacte. Si usted necesita un empleo, pacte. Si usted necesita para sus hijos una bendición y una puerta abierta, pacte. Falso, mentira, engaño y manipulación del diablo para engañar a la gente. Y mucha gente así ha resultado herida con el Evangelio. Herida. Y por causa de eso están vituperando la palabra. Y el vituperio de la palabra, del evangelio, de la iglesia y de la sana doctrina lo capitaliza Satanás para hacerle daño a la iglesia. Entonces muchos se han levantado a decir, diezmar no es de Dios, dar no es de Dios. Y ya hemos sido claros que el diezmo que se habla en el Antiguo Testamento no está vigente hoy. En todo eso ya hemos sido claros, que estamos bajo la gracia y no se debe diezmar, se debe dar incluso mucho más, porque estamos bajo la gracia, porque la muerte de Cristo no vale un diezmo. Eso es del antiguo pacto, ahora estamos bajo el nuevo pacto y el Señor espera que usted dé más por amor a Él, con alegría, porque a los que dan con alegría es que Dios ama, a esos que dan con alegría. Entonces sorprende ver que Juan Bautista, llamándolos al arrepentimiento, les dice, después de hablarles todo esto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí, esos frutos dignos de arrepentimiento están relacionados a la manera en cómo ellos administraban sus posesiones y a cómo administraban sus finanzas. Venga, pastor, ¿y por qué para hablarles de arrepentimiento les está tocando ese tema? Porque el problema que había en ese momento, que es el mismo que hay hoy día en las sociedades, es la idolatría y la avaricia, hermano. Y donde hay idolatría y donde hay avaricia, el tema es muy sencillo. Usted no va a adorar a Dios en su corazón. Es sencillo, hermano. Usted no puede, la Biblia dice que usted no puede adorar a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Entonces, por eso el diablo se encarga de que usted caiga en la trampa de la avaricia. Llamó a las personas a la generosidad. Juan los llama a la generosidad. El que tiene dos túnicas comparta con el que no tiene. El problema de ustedes es que hay avaricia y cuando venga el Mesías no van a poder entenderlo, no van a tener revelación, van a tener estorbo, no lo van a recibir. En consecuencia no van a ser salvos por causa de la avaricia. Empiecen por compartir lo que no tienen. Si usted tiene un pan, vaya y dele al otro. Empiece por ahí para que el corazón empiece a ser transformado. Llegaron los recaudadores de impuestos y nosotros ¿qué haremos? Hombre, no exijan más de lo que es ordenado y establecido por la ley. Llegaron los soldados romanos y preguntaron ¿y nosotros qué haremos? Hermano, a nadie le quiten dinero. A nadie le quiten dinero por la fuerza. ¿Ven el problema que está sacando a la luz Juan Bautista? Porque en el corazón de la sociedad en esa época había avaricia, el mismo problema hoy, el mismo, exacto. Esa es la raíz del problema. Ahora, Dios quiere bendecirlo a usted. ¿Por qué no se ve esa bendición? La gloria de Dios, ¿por qué no se ve en su vida y en sus finanzas? Precisamente por eso, porque quien le retiene a Dios está mostrando avaricia. Y Juan les está mandando a dejar la avaricia y la corrupción y les habló de contentamiento. Conténtense con su salario, les dice. Entonces, la manera en cómo se maneja lo material muestra la realidad del estado del corazón de la gente. Dice la palabra en Hebreos 13:5, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Y la avaricia, según Colosenses 3:5, es idolatría. La palabra avaricia viene del griego pleonexia, pleonexia,
Pleo, que significa más. Exia, que significa tener. Pleonexia. En otras palabras, es el deseo de tener más. Y tenemos que examinarnos, iglesia. Y tenemos que confrontarnos. Estamos en un tiempo Señor, muéstranos. Evalúanos. Hermano, usted puede ser creyente, amar al Señor, incluso estar dando en la iglesia y apoyar la iglesia con generosidad, pero aún así en su corazón usted está luchando con la avaricia. El deseo de tener más. La solución para los compradores compulsivos, para la gente adicta a la compra, a acumular, es renunciar al deseo de tener más. Y tenemos que cuidarnos de eso. Pongo un ejemplo, ir y evaluar cómo está mi ropero y digo, hay ropa vieja, ya cumplió un ciclo, después del ayuno probablemente mucha ropa no le va a servir, la va a tener que voltar porque le queda holgada. Mejor no la guarde. Es mejor utilizar ropa un poquito ceñida, estrecha, porque usted está consciente de cómo está usted en su parte corporal y usted evalúa. Pero si usted tiene 10 vestidos que le sirven, ¿para qué quiere 20? Ahora, el problema entonces no puedo aspirar. Usted puede aspirar. La Biblia habla de tener contentamiento, no conformismo. Si puede tener los 20 vestidos, téngalos, pero que no sufra usted porque no los tiene. Cuando eso pasa en el corazón de una persona, hay avaricia. Yo compro, qué sé yo, un carro y el vecino está encima, oiga, ¿y ese carro cuánto le costó? Entonces él ya no duerme tranquilo porque él tiene que tener un carro mejor. Su amigo compra un computador X y usted se da cuenta, lo conoce, él se lo muestra y usted ya sufre porque usted tiene que tener algo mejor o por lo menos del mismo nivel. Ahí hay un problema de avaricia y es delicado. Y esa actitud es muy común hoy en día, aún en los creyentes. Por eso nosotros tenemos que evaluarnos. Nosotros tenemos que evaluarnos. Nosotros vivimos en un lugar y deseamos vivir en otro. Tenemos un carro y deseamos otro. Tenemos un celular y deseamos otro. Tenemos ropa y deseamos otra ropa. Y así, cuando la palabra dice estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en bienes. Lucas 12:15. Esa es la vacuna contra la avaricia. La vida no consiste en bienes. ¿Por qué la gente entra en crisis terribles? ¿Por qué la gente se deprime? ¿Por qué la gente entra en unas crisis que de cogerse el cabello, hermano, y de irse para un sanatorio? Creyendo en Dios. Usted mira a una de esas personas y en el fondo hay un miedo a lo material, o porque no tiene trabajo, o porque se le bajaron las ventas por causa de la pandemia. Están totalmente desesperados y angustiados. Entonces, ¿en dónde está mi paz? ¿Cuál es la base y el sustento de mi paz? Fíjense este primer ejemplo que les estoy poniendo. Un segundo ejemplo de cómo el corazón está ligado al tema material y puede llevar a la perversión en el corazón, lo encontramos en el joven rico, una parábola, perdón, una historia en Mateo. Tome nota de la cita, por favor. Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 26. Enuncio de manera global. En una ocasión, un joven rico se acerca a Jesús para preguntarle, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le responde, si deseas entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y le citó algunos de los 10 mandamientos. Y el joven le dijo, Señor, todo eso he cumplido hasta el día de hoy. ¿Qué me falta? Y el Señor le dijo, si usted quiere ser perfecto delante de Dios y heredar la vida eterna, vaya, mi hijo,
y venda todo lo que posee y délo a los pobres y tendrá tesoros en el cielo. Y siga, venga y siga y sea mi discípulo. Sígame. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Hermanos, muchos han utilizado este versículo para decir, entonces la salvación se compra. No, 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 no. Esto no es lo que dice el pasaje. Aquí lo que está pasando es muy claro. Se le acerca un joven que era cumplidor de la ley. Era una persona de esas que socialmente es una persona sana, no se metía con nadie y era un honesto trabajador, hábil para los negocios. Y le pregunta al Señor Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le menciona, si mal no recuerdo, 6 de los 10 mandamientos. Intencionalmente el Señor le mencionó los 6 que el Señor sabía por revelación del Espíritu Santo que este joven estaba cumpliendo. El joven le dice, Señor, todo eso lo he cumplido. Bueno. Y el Señor le pone el dedo en la llaga, allá en el corazón, en la raíz del problema, y le dice, bueno, mijo, entonces vaya y vende todo lo que tiene, délo a los pobres, viene y me sigue. Y el muchacho se fue triste. ¿Por qué? Porque lo confrontó. ¿Con qué? Con el problema del corazón. ¿Cuál? La avaricia. El muchacho era una persona socialmente correcta, no robaba, no le quitaba a nadie. Aquí no hay referencia de que le quitara a alguien, de que hiciera negocios raros. Era una persona honesta, un trabajador, quizás un empresario, no lo sabemos. Pero el Señor ataca la raíz del problema, su avaricia. Entonces la palabra de Dios es clara en enseñar, primero, que la salvación no se gana y no se logra y no se alcanza con méritos personales. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios. Es un regalo maravilloso e inmerecido. E inmerecido. Eso nos tiene que quedar claro. Pero seguir a Cristo, cuando el Señor le dice, ven y sé mi discípulo, después de vender todo, mi hijo, y repartirlo, venga y me sigue. Bueno, pues seguir a Cristo implica darle a Él el primer lugar por encima de nuestras posesiones. ¿Por qué tanto creyente vive con tanta dificultad económica? ¿Por qué? ¿Por qué tanta cosa se cae y se desbarata? ¿Por qué? ¿Por qué se inician negocios, proyectos que no prosperan y no avanzan y no crecen? ¿Por qué? ¿Y por qué, pastor? ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa a mí, pastor? ¿Y por qué yo estoy en esta crisis, pastor? Yo no entiendo, pastor. Yo no entiendo. Bueno, al lugar a donde tenemos que ir es al lugar secreto y decirle al Señor allá en el secreto, muéstrame qué hay en mi corazón. De pronto tú me estás hablando y yo no estoy escuchando. Yo no estoy escuchando. Y me estás diciendo, hija, hijo, es que en tu corazón hay un problema grave y es una raíz de avaricia, de tener más, de acumular más. Nosotros debemos estar dispuestos a obedecer al Señor en todo. Este joven en apariencia se veía piadoso. El Señor, ¿cómo lo confrontó? Yo me imagino a los discípulos estando ahí alrededor diciendo, uy, este muchacho va a entrar aquí al combo, hermano. No, 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 mírelo, consagrado. Consagrado. No, 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 bien consagrado. Pero el Señor, que nadie lo engaña, porque ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién se puede burlar de Dios? Le sacó a la luz el problema que había en su corazón, la avaricia. Al oír estas palabras se fue triste. ¿Por qué? Porque era dueño de muchos bienes. Escúcheme, prefirió su riqueza al señorío de Cristo,
Mis amadas y mis amados, nosotros con lo material debemos tener cuidado porque las cosas no son como nosotros decimos. El señorío de Cristo se va a manifestar total en nuestra vida, en plenitud, y va a traer la gloria de Dios cuando entendamos que en todas las áreas de nuestra vida, incluido lo material y financiero, tiene que gobernar el señorío de Cristo. En este caso, lo material lo tenía totalmente atrapado. Por eso en Mateo 19:23 dice el Señor, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Hay otro caso, el caso de Saqueo. Una persona como el joven rico puede ser salva. Claro, hermano, si se arrepiente, claro. Si se arrepiente, claro que puede ser salvo. Pero ¿por qué dice el Señor? Es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No está diciendo que el rico se condena, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que literalmente, por causa del amor a ese dinero, a esa avaricia, es muy difícil que permita el señorío de Cristo. Un tercer ejemplo de cómo el corazón está ligado al tema material y financiero y puede hacer daño, traer avaricia. Lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Usted ha escuchado la historia de un hombre bajito, pequeño, recaudador de impuestos llamado Saqueo. Si no la conoce, le invito a leerla. Saqueo era un hombre que se dedicaba a recaudar impuestos. En esa época, los recaudadores de impuestos eran los encargados de recoger el dinero de los impuestos que imponía el Imperio Romano. Y por eso esa función, esa tarea, no era querida, era despreciada en esa época. Era considerado ladrón el recaudador de impuestos, porque ellos, si tenían que recaudar el 10% o el 5%, digamos, de la cosecha, ellos no recaudaban el 5, ellos recaudaban el 7 o el 8, y eso era un manejo, lo hacían de esa manera y ellos se quedaban con una parte y por eso eran ricos. Pero un día Jesús iba caminando y la multitud estaba agolpada porque querían ver al Señor Jesús. Saqueo era bajito. Entonces Saqueo, muy recursivo, decidió subirse en un árbol para poderlo ver. Entonces se subió y se trepó ahí a una rama para poderlo ver. Y el Señor Jesús, cuando pasó por debajo del árbol, dijo, Saqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Hoy debo quedarme en tu casa. El Señor Jesús va a la casa de Saqueo, comparte con él, y Saqueo, al escuchar la palabra, escuchar al Señor, al conocerlo y al tenerlo enfrente, es movido a es movido a arrepentimiento. Había avaricia en el corazón de él y es movido a arrepentimiento. Y dice la palabra, pero Saqueo puesto en pie, versículos 8 y 9 de Lucas 19, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermanos, detrás del no dar, usted puede poner los argumentos que usted quiera. El Señor dice, todos se los resumo en uno, amigo, avaricia. Hay avaricia en su corazón. Quizás para usted lo más importante es tener, que usted lo vean en la moto Super Hiper Mega Play. Hoy me mandó alguien una foto de la moto que compró de 87 millones de pesos, una BMW preciosísima,
y encargó equipos electrónicos de navegación y etcétera, etcétera, por 20 millones de pesos. Si usted supiera cuánto me aburren todas esas cosas, hermano, sobre todo con gente que no está consagrada, porque si hay alguien consagrado que Dios lo bendice para comprar un aparato de esos, me gozo en mi corazón, pero siempre va a escuchar usted de mí. Si usted llega a la iglesia en una moto de esas, en un carro súper lujoso, o contándome que compró una casa de 10.000 millones de pesos, yo me voy a gozar por usted siempre y cuando usted esté consagrado, pero por más consagrado que usted esté, yo lo voy a exhortar y le voy a decir, acuérdese que esos son solo latas y ladrillos. No es más, mis hermanos, los pies bien puestos en la tierra. No nos dejemos engañar y manipular por Satanás. No nos dejemos engañar por Satanás. Los pies bien puestos en la tierra. Que entre más Dios le permita a usted subir y avanzar y crecer materialmente, usted más humilde y más de rodillas delante de Dios y delante de los hombres. No haga alarde de lo que tiene, hermano. Si usted habla con un espiritual, el espiritual no le interesa, lo va a aburrir. A mí me pasa. Si usted me va a hablar de lo material, de sus negocios, de su plata, de cuánto gana, de cuánto tiene, y de aquí y de allá, y se va a ir para otro país porque usted quiere hacer mucha plata y tiene dinero y ya tiene el proyecto y ya tiene, mejor dicho, le va a montar competencia a Bill Gates, hágale, man. Pero yo personalmente me voy a aburrir de escucharlo. Porque ya he entendido por la palabra que lo importante no es lo material. Si nosotros entendiéramos que la raíz del problema radica en la avaricia que muchas veces mostramos en el corazón, y es tanta la avaricia, incluso en la vida de muchos creyentes, que hasta las tarjetas de crédito les toca, tome, papá, mamá, tío, primo, hermano, tome, guarde esa vaina. Hay gente a la que a mí me ha tocado decirle, cancele tarjetas de crédito, cancele por favor. Usted necesita cancelar. Usted no debe tener tarjetas de crédito. Porque en su corazón hay, pastor, es que yo no me controlo. No, pastor, ay, pastor, no, yo mire, yo veo un bolso, yo veo unas botas, yo veo una falda, yo veo una chaqueta, yo veo, pastor, y no, ay, yo voy, me meto, pero venga, y pastor, y ya tengo 100 pantalones, pastor. Y hoy compré dos más. Imagínese usted, yo he tenido casos así. Tenga, tenga y tenga en abundancia, porque Dios da y da en abundancia, iglesia, entendamos. Y si puede tener los 100 pantalones, dése el gusto, hermano. Pero el señorío de Cristo debe estar sobre su vida en cuanto al manejo de las finanzas. Es el señorío de Cristo. Y esto es algo que debemos tener claro porque el enemigo pone mucha traba con esto. Y dice la palabra que el Señor es el que literalmente reprende al devorador por nosotros. Y él promete restituir todo lo que comió el saltón, el revoltón y la oruga. Y todo lo que el diablo ha quitado en todos estos años, en su vida pasada. El Señor promete restituirlo. Pero para que eso suceda, tiene que haber señorío. El señorío de Cristo está de la mano con la restitución de Cristo. Para que venga la restauración y la restitución al área financiera, tiene que haber señorío. Usted se tiene que asegurar de que usted está administrando y manejando las finanzas como Dios manda. Como Dios manda. Voy cerrando. En pleno siglo XXI, la enfermedad que hay aquí en esta parte occidental donde vivimos usted y yo es la abundancia. La enfermedad en nuestra sociedad es la abundancia. Queremos tener todo lo material. Mire, esto es una cosa impresionante, hermano, y es una trampa satánica en la que han caído muchos ministros. Usted ve mujeres que cuando empezaron a predicar, perdóneme usted el ejemplo, pues es una realidad, no se les veían los senos, pues normal. 10, 20 años después usted ve una cosa, ¿a qué hora le crecieron? ¿Sería la unción o qué? Usted ve predicadores con la cara deformada, este señor, bueno, no lo menciono.
porque se inyectan botos, entonces uno dice, ¿este se engordó o es que tiene la cara hinchada? No, pues es que pagó cientos de millones de pesos en una cirugía para arreglarse la cara e inyectarse botos y quedan como payasos, como remedos de personas, hermano. Hasta ese extremo no está llamando Dios a la gente. Usted ve pastores viviendo en casas de 6.000, 7.000, 10.000 millones de pesos. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, por favor? Compre un buen lugar, un buen apartamento, una casa campestre. Sí, sí, bien, porque Dios no se opone a eso. Pero toda esa plata desmedida, yo sé de pastores que gastan 100 millones de pesos en un vestido. Por favor, Señor, por Dios, con el argumento de que los hijos de Dios merecemos lo mejor. Mentira, los hijos de Dios lo que merecemos es estar en el infierno. Por eso Cristo murió por usted y por mí. Abramos los ojos, hermano. Y en esta sociedad consumista donde se está presionando a la gente a tener, a tener, a tener, a tener. Y muchos se las dan de avispados, ¿no? Son negociantes. Entonces fueron al costo. Uy, salió el televisor de 100 pulgadas. Ese estaba en 10 millones, lo están dando en 4. Y van y lo compran. Con el cuento, la mentira metida en la cabeza. Yo lo vendo, yo lo vendo, yo lo vendo. Y así están llenos de deudas y tienen que estar comprando y tienen que estar teniendo y tienen que estar. Y en la casa, bien, gracias, llenos de deudas y con problemas. Y la esposa le dice, ¿qué hubo? Necesito pase, quiere, porque el esposo le dice, quiero comer pollo mañana. Claro, mi amor, deme la plata y le compro hasta pechuga, le preparo rellena. No tengo. Y entonces, y además de eso, se ponen bravos porque no se les hace pollo. Y qué bendito problema son las finanzas en los hogares. ¿Y sabe por qué? Le estoy hablando de la raíz del problema, la avaricia. La avaricia. Entonces usted encuentra gente repleta de todo, llena de cosas, comprando de todo a toda hora, en todo momento. Tienen que estar comprando. Y calman su ansiedad psicológica, sus vacíos emocionales, todo eso. Lo calman, comprando. Los centros comerciales son droga, hermano. Un centro comercial es droga, 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 droga. Usted va y mira, 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 mira. Y los bancos hoy regalan, regalan. Usted compra la bolsa de leche y le dan una tarjeta de crédito aprobada con 5 millones de cupo. Porque esa es la sociedad en la que estamos. Avaricia, avaricia. Tener, 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 tener. Esa es la cruda realidad que estamos pasando. Esa es la cruda realidad que estamos viviendo. Por eso es tan común, escuche, por eso es que es tan común encontrar gente. Las iglesias están llenas de gente. Así. Y el diablo pone excusas. Es que no alcanza. Es que la situación. Es que siempre hay excusas. Al Señor no lo adoran, no le dan. No le dan. La obra no se apoya, no nos interesa. Cuando podamos, cuando tengamos. Mentira, eso no va a pasar nunca. El que no tiene el corazón dispuesto, nunca lo va a tener dispuesto hasta que no haya un arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Un tema de mucho debate porque el diablo lo está utilizando para dañar la iglesia, para frenar el avance del cuerpo de Cristo. Pero aquí estamos para predicar la palabra, tu verdad. Señor, guárdanos de este pecado de avaricia. Guárdanos, Jesús, guárdanos en el nombre de Cristo y ayúdanos y abre nuestros ojos. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo. Enséñanos a ser mayordomos, mayordomos de lo que tú nos das, porque no somos dueños de nada, de absolutamente nada, 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 ni del aire que respiramos, ni del cabello que tenemos en la cabeza. De nada somos dueños. Tú eres el dueño de todo y nos vas a llamar cuentas.
A cuentas nos vas a llamar un día. Ayúdanos, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Amén y amén.